¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda la audiencia? Buen día. Buen día, Quique, ¿cómo va? ¿Cómo va, Quique? Bueno. Bien, acá andamos. Bueno, bueno, bajó. Pero sigue alta la cuestión, ¿no? Claro que sí. Terrible y realmente, bueno, es un descenso. Me gustaría hacer como dos lecturas. Hay una lectura de una parte del gobierno, del equipo del ministro de Economía, Guzmán, que simplemente con aplicar medidas macroeconómicas de acuerdo a lo que se acordó con el Fondo Monetario Internacional es lo que va a terminar dando como tranquilizando esa inflación. Mira. Pero por el otro lado, vos te das cuenta que en el mes de la inflación del 5,1, el que más aumentó durante todo este mes fue la Anónima, por ejemplo, aquel es cadena de supermercado cuyo dueño es Brown, y que dijo que él, para combatir la inflación, remarcaba todos los días. Sí. Brown lo hizo, Entonces, lo que ahí te estás dando cuenta, que la inflación, además de tener las correcciones o las medidas en la macroeconomía, en el caso de la Argentina termina siendo siempre un factor multicausal en ese sentido. ¿Por qué? Porque no es solamente por emisión. De hecho, tenemos menor emisión que el año pasado. El año pasado se emitió alrededor del 3,4% del PBI y este año se va a emitir en total 1,7%. Por ello les quiero explicar algo. ¿Viste esta corrida que hay del peso, que hablan de voltear en pesos? Sí. Esto es lo siguiente, lo que ha hecho el macrismo, los economistas macristas, principalmente la CUNSA, es un terrorismo económico de ir a aquellos inversores de la bolsa que compran cada vez que todos los meses o cada 2 meses el gobierno sale a captar dinero del mercado, paga tasas, entonces se financia con dinero que hay en plaza para financiar los gastos y las inversiones que tiene que hacer el Estado, y por eso no recurre a la emisión de billetes. Bueno, lo que está tratando y siempre en todas esas licitaciones de letras del Tesoro, bonos del Tesoro, según como lo saque el gobierno, recibe más ofertas de colocación de dinero que de lo que necesitan. Mira. Entonces la CUNSA fue y dijo, che, muchachos, no le presten más plata, se imprime, se sigue generando inflación y se cae más fácil el gobierno. Esto es lo que en síntesis hace la CUNSA, como hizo Cavallo en su momento. Qué lindo tener una oposición así, Quique. ¿Qué? Qué lindo tener una oposición así que trabaje tanto para el país. Sí, porque tienen como un modelo a veces como trotskista, ¿viste? De esto de decir cuanto peor mejor, porque vamos a aplicar más. Yo me parece que, no sé cuál es la lectura que hace. Argentina tiene un 40-42% de pobreza, con planes de ajuste se basa al 65-70% de pobreza. ¿En qué país es viable con ese porcentaje? Porque lo que vienen a aplicar es eso, Claro. Es decir, se te acabaron los planes sociales, se te acabaron todos. Y aparte, ¿quién lo dice? En el diciembre del 2015 había alrededor de unos 230.000, 240.000 planes sociales. Vino Macri y eso lo llevó a 840.000, 850.000 planes. Qué bárbaro. Aplicando todo el ajuste que aplicó, la recesión y todo eso, y bueno, y esto es lo que pasó. Entonces, conclusión, en la Argentina la inflación no es una inflación que tenga que ver con solamente con la emisión monetaria, sino que tiene que ver multicausales, entre ellas las remarcaciones. A ver, para hacerlo más sencillo, como siempre decimos, es decir, aquello que está por arriba de una devaluación y la inflación, aquel precio que sube más es porque alguien está apropiando de un dinero o teniendo una ganancia extra por arriba de esas dos variables. Claro. Preguntarte, Quique, también en el día de ayer hubo agenda en el Congreso Nacional y finalmente se avanzó con este proyecto de ley de alivio fiscal para monotributistas y autónomos. Quería
saber, tenemos que tener una apreciación tuya respecto a este proyecto, a la situación, ¿no?, que están pasando este sector, y si esto vos opinás que va a colaborar justamente con este sector mismo. Mira, yo creo que sí, porque realmente es algo que hubo como mucho coincidencia y mucha. Lo que pasa es lo siguiente, con estos a veces lo que sucede en estos casos es que las carreras inflacionarias muchas veces te terminan subiendo rápidamente de categoría. Eso no implica de que vos tengas toda esa facturación. Claro, no es lineal, no es lineal. No es lineal, exactamente. Y el ascenso de eso, a ver, por ahí vos sos un monotributista que pintás, claro, pero tu mano de obra no subió tanto como por ahí subió un insumo importado, no sé, porque compra pintura importada. Claro. Esto es lo que ha pasado. Se beneficia alrededor de 4,5 millones de autónomos, como unos 140, 150 mil, monotributistas, y son como unos 140 mil, 150 mil autónomos los que vienen se benefician con esta medida, lo cual hace que vos sigas aportando medianamente lo mismo sin tener que ascender de categoría, ¿no? Esto es un poco el eje de la medida, y que trata de cuidar a todos, ¿no? Claro. Esa es como una mejora de la situación fiscal y tratar de ser más justos y más equilibrados. Esto es lo que sucede. A mí hay otro tema que me parece interesante, sí, que hoy en la Argentina, esto tiene que ver con la jubilación. Okay. Vos sabés que ya hay 500.000, 600.000 personas que con la derogación que viene del macrismo, que que aquellos que no tenían aporte no se podían jubilar, y que el gobierno levantó y armó todo como una especie de moratoria y que ahora se vence, hay 500.000 argentinos que están en situación de jubilarse y no pueden jubilarse porque no tienen todos los aportes correspondientes. Claro. Si estuviese un gobierno macrista, seguramente quedarían sin ningún tipo de cobertura. Claro. Esto también es un dato ahí preocupante de lo que se viene fuerte, ¿no? Así que son temas que hay que tratar, así como los monotributistas, todo esto. Un dato, disculpen que les haga partícipe de algo que es muy personal. Ayer fui por trabajo a Varadero, salí muy temprano, tipo 7:30, 7:15, agarrando la autopista Buen Aire hacia la zona norte, por la autopista 9, camino como hacia Rosario. Bueno, hasta el tercer cordón industrial, que era casi Zárate, Campana Zárate, tramos que íbamos bien, tramos que se armaban cuellos de botella, las salidas a todo lo que son más lo que era el Viso, la parte, todas esas zonas súper Pacheco, súper no colapsadas, pero taponadas, y que realmente retrasó mucho. Digo, hay un movimiento industrial muy fuerte. Es decir, esos son síntomas de que está en actividad. El otro problema es que no te alcanza los dineros, siempre estás corriendo detrás, y lo que más está pesando hoy en la sociedad, que es porque la economía no es solamente números, sino también tiene que ver con la sociología. Por eso las conversaciones que hay entre personas, decir, che, ¿viste lo que gastaste compré esto en la carnicería y pagué 3 pechugas tanto, compré un pollo y me salió tanto, yo fui a comprar allá que está barato, o alguien que te dice, yo cuando veo una oferta la compro, si veo que está barato lo compro y compro 2 por la duda para tener, que pueda comprar y comprar 2 determinados productos. Claro. Me parece que
ese tema del alimento y de la carestía que hay en los alimentos es algo que no se hablaba. Antes por ahí se hablaba si te podías ir o financiabas con tarjeta tal cosa o tal otra. Hoy estás hablando de alimentos. Claro. Eso es un dato muy elocuente, muy fuerte. De lo diario. De lo diario. Y eso también es económica, por eso también es el malestar, de que la gente ve que gana, pero no le alcanza a veces a consumir todo lo que está queriendo consumir. Sí, sobre todo, ¿no?, en los hogares que vos mencionábamos recién, ¿no? El caso de los jubilados o pensionados, la mayoría de lo que se va sus saberes es en los medicamentos y en la alimentación, ¿no? No tienen como, digamos, de per se ingresos, un remanente más, ¿no? Sí, en ese sentido los medicamentos ahora no tuvieron tantas subas como tuvieron sí el año pasado en mitad de pandemia. Sí. Hay como una suba diferente. Lo que se nota o lo que se está notando hoy es que la suba está dada más por los alimentos fuertemente, pero también hay un tema y por ahí esto es para destacar. La medicación que entrega hoy el PAMI, que es gran parte del vademecum mayoritario que suelen utilizar los abuelos y las abuelas, realmente se los cubre. Y hay otro problema que no sé cómo que también estos temas estructurales, ¿no? Que en alguna vez con la pandemia se habló, de decir, che, hay tres sistemas, hay un modelo privado, un modelo público y un modelo sindical de cobertura médica, pero siempre termina saliendo a veces el Estado a bancar todo esto. Le está pasando a mucha gente que está pagando prepaga con una incidencia fenomenal en el ingreso familiar, pero tienen que ir a consultas privadas para que le den, porque si no le dan turno a los 40, a los 30 días. Impresionante eso. Bueno, se está notando. Justamente 6.2 marcó lo que es el índice salud dentro del gran índice inflación. 6.2 de aumento, justamente por esto que vos marcabas, ¿no? El aumento de las prepagas, que, como vos bien decís, muchas veces son más parte de un problema que de una solución. Por el mal uso de las mismas, te estoy aclarando. Totalmente. Claro, el tema es que realmente es un debate que se viene, que se va a venir a plantear nuevamente, porque decir, ¿qué es lo que está pasando de que, no sé, tenés prepagas desde los 15.000 a los 80, lo que pagan algunos jubilados con mayor edad pagan 60, 70.000, 80.000 pesos. Conozco de casos de amigos, de los papás de los amigos, matrimonios jubilados pagando esos dineros. Y así todo le dan turno para atenderse a los 30 días, a los 40 días. Entonces hay algo que está pasando, porque dinero ingresa. ¿Qué pasa en el medio? Esto es muy fuerte. Y lo que me estaban diciendo también en estos casos, que la atención, muchas veces, la atención en PAMI se regularizó mucho y están pagan más que nada hotelería y después la diaria la hacen vía PAMI, por ejemplo. Está muy... Pero es un tema, me parece que son son los grandes temas. Empezamos con la inflación y nos fuimos derivando a la diaria, pero la diaria tiene que ver también con la economía, ¿no? Obviamente. Claro, claro, y uno pareciera que siempre pasan los meses, siempre vuelve a la misma conclusión, que es que no es que los precios están muy altos, es que los salarios están muy bajos. Tal cual. Sí, eso es verdad. Vos sabés, Tomás, que viene, esto es un problema que, mirá, hay un dato que es impresionante, que yo lo tengo armado. Yo no lo armé, lo armó el CEPA. El costo salarial está en baja desde hace por lo menos desde el año 17. El CEPA, que es el centro que analiza la economía y está dirigido por Hernán Lechster, por ejemplo, analizó 5 grandes balances
en la Bolsa de Comercio y analizó de cómo serían, cuál era el egreso que había de salarios, de acuerdo a la facturación. Bueno, y los que analizó fue Carrefour, analizó Carrefour, analizó Techin, analizó Arcor. Lo estoy buscando porque yo tengo todo mi cuaderno de trabajo, así que te lo estoy buscando porque te lo quiero decir. Bueno, en síntesis, en el 17, antes de la devaluación, lo que estaba viendo era alrededor que se gastaba, es decir, lo que erogaba era alrededor de unos 28 millones por ejemplo, en el caso de Arco era de 28 millones de dólares. Cuando viene después la gran devaluación acá lo tengo, mirá. El CEP analizó, esto para entender el salario cuando voy a decir que está bajo, analizó Molinos, los balances de Molinos, Arcor, Aluar, Newsan, Comercial del Plata y Carrefour. En el 2020 el costo laboral era del 13,3% de las ventas que realizaban cada empresa. En el 21 fue del 12,2%, pero en el 16 era casi el 19%. Ahí te estás dando cuenta de cómo perdieron los salarios. Claro. Y eso es por la devaluación. Por ejemplo, mira, acá hay datos, pero concretos, de cómo fue y cómo quebró en la línea de flotación la gran devaluación del 17 y 18. En el 17, todavía con un dólar que estaba alrededor de 20 pesos, estas empresas erogaban alrededor de 160 millones de dólares para el salario. En el 19 erogaban 19 millones de dólares y se levantó en el 2021 a 30 millones de dólares. Esto es lo que pasa. Esto es cuando vos te estás diciendo, che, no me alcanza o los salarios son bajos, estos son los datos cómo se reflejan en las propias empresas. Por eso cuando te dicen reforma laboral, lo que te están diciendo es que si ahora vos ganás en promedio 500, 600 dólares, cuando ganabas entre 900 y 1000 dólares en diciembre del 2015, te lo bajaron nominalmente un 50% en dólares, lo que te quieren hacer con una reforma laboral es que te lo lleven a 200, 300 dólares. Es como muy inviable, pensando de que el PBI en la Argentina, el 75% es mercado interno. Entonces ahí te estás dando cuenta claramente que es un país que con ese nivel salarial solamente le sirve a muy pocos o aquellos que globalizan o exportan gran parte de su producción y no tanto en su mercado interno. Perfecto. Perfecto, Quique, perfecto, como siempre, redondito, muy redondito, bueno, excelente. Bueno, muchas gracias, Quique. Chicos, gracias por llamarme temprano porque a las 9 tengo toda una reunión y no quería fallarles. Buenísimo, dale entonces, muchas gracias, Quique, como siempre, abrazo grande. Raúl, un abrazo grande, nos vemos, chao, chao.